Fui interno de Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho, la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños matarían por estar allí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano, sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob Esponja, y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero, en realidad, el retraso duró más por razones aterradoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada, que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Démele a una cangreburger y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era un corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como ¿cómo no funciona el sexo?, en lugar de duerme mi pequeño molusco, cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes internos relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título El suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. El episodio comenzaba con la música alegre de siempre. Iniciaba con Calamardo practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Se escuchaba a Bob Esponja riéndose afuera. Calamardo se detuvo y le gritó que se callase, puesto que tenía un concierto esa noche y necesitaba practicar. A lo que él asintió y se fue a ver a sus amigos. Apareció la pantalla de burbujas y entonces vimos el final del concierto. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto, el sonido ya está alineado con la animación, por lo que eso no era común. Pero entonces, dejó de tocar. El sonido terminó como si nada hubiera pasado. Había murmullos en la multitud, antes de que comenzaran a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show. Se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba de pie, visiblemente nervioso y asustado. La imagen cambió, esta vez hacia el público. Bob Esponja estaba en el centro, y también abucheaba, comportándose muy diferente a como lo hacía siempre. Lo más raro de todo es que todo el mundo tenía los ojos demasiado realistas, muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que el CGI. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos. Pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo eso atraería a los niños. Al menos, no aún. La toma cambió. Calamardo estaba sentado en la orilla de su cama. Se veía muy mal. Por su ventana, se podía ver que era de noche, por lo que sabíamos que era poco después del concierto. La parte más tétrica de todo esto es que no había sonido. Literalmente, ni siquiera el sonido de las bocinas en la habitación. Era como si estuvieran apagadas, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo simplemente estaba allí, sentado y parpadeando en silencio por al menos unos 30 segundos. Entonces, comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla se acercó lentamente a su rostro, y por lentamente me refiero a que solamente era notable si mirabas las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se volvió más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deformó, de la misma manera como si se doblara por un segundo sobre sí misma antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se volvió más intenso y más severo.
de la misma manera como si hubiera una tormenta. La parte aterradora es que este sonido y el llanto de Calamardo sonaban demasiado reales, como si el sonido no viniera de las bocinas, como si éstas fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar. Una especie de risa en intervalos raros, y nunca duraba más de un segundo, por lo que no era posible de escucharlo con facilidad. Vimos esto 2 veces, así que discúlpenme si las cosas suenan demasiado específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente, y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro en la animación. El editor principal de animación puso pausa al capítulo y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, y había un ojo colgando de su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de la evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de manera muy realista, como si al tocarlos pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Luego de 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía de hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, con un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle, y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y en forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer en la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó, al igual que todo el sonido, de la misma manera en que empezó. Se retiró las manos, y sus ojos estaban dibujados de manera muy realista, como los del resto de personajes al principio del episodio. Sangraban, inyectándose en sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si estuviese viendo al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido del viento regresó junto con la risa profunda, y esta vez, la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto, y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho había sido arrancado y estaba colgando, con sangre escurriendo de él.
El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro y vimos lo mismo. Regresó al primero. Lo reprodujo rápidamente y entonces, por fin me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes. Eran los cuadros de un video. Vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas. Vimos cómo los ojos del niño se enfocaron en la mano. Y vimos parpadear al niño en los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que teníamos que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado. Así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, mirando directamente al espectador. La toma enfocaba su rostro durante 3 segundos. Luego de esto, la toma se abrió y se escuchó una voz en el fondo. «¡Hazlo!», dijo, al mismo tiempo que Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente, puso el arma en su boca y jaló el gatillo. El muro tras él acabó salpicado en sangre y materia gris realista, y Calamardo salió despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos del episodio mostraban su cuerpo sobre la cama, recostado, y con un ojo que colgaba de lo que quedaba de su cabeza, viendo directamente el suelo. Entonces, el episodio terminó. El señor Hillenburg estaba furioso y quería saber qué demonios estaba pasando. Muchos dejaron el cuarto en ese momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produjera muchas pesadillas. Lamento mucho haberme quedado ese día. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien de la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al circuito para que analizara lo que había pasado. El análisis del archivo había mostrado que le grabaron material nuevo encima, y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño, y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que lo pienso 2 veces cuando pasa algo y no puedo probar que lo ocasionó. Gracias por haber estado aquí. Si el video fue de tu agrado, me ayudarías mucho compartiéndolo y suscribiéndote si así lo deseas. Te invito a activar las notificaciones si quieres estar al día con el canal. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Zekron, explorando el miedo.